Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 8 y 13 de mayo del 2017. Soy Osman Gordillo y creo que dos imágenes llaman la atención para esta semana que está iniciando. Por un lado, desde el punto de vista local, la inflación fue publicada el viernes pasado y se mantuvo estable en el anualizado. Cayó únicamente 3 puntos básicos hasta 4,66. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones en términos de bienes regulados y sin alimentos. Obviamente esas consideraciones las vamos a expresar más adelante en este video. Por otro lado, la semana pasada, precisamente el día miércoles, la Fed tuvo su segundo día de reunión y publicó su comunicado oficial, en el cual mantuvo sus tasas de referencia estables como el mercado lo estaba esperando. Es más, creemos que el efecto en el mercado fue básicamente nulo porque todo lo que se dio fue en línea con lo esperado. La próxima reunión se va a llevar a cabo en junio. Es muy probable que la Fed aumente sus tasas por segunda vez en el año, ya que en este momento la probabilidad de ese ajuste es de prácticamente 100%. Bueno, estas dos imágenes nos llevan a introducir los temas que vamos a tratar en esta ocasión en este video. Y puntualmente van a ser tres. Primero, obviamente, vamos a analizar lo que fue el tema de Estados Unidos con dos aspectos importantes, la Reserva Federal y el reporte de empleo. Segundo, vamos a ver un tema de la mayor actualidad, las elecciones de Francia y su efecto en las monedas. Y finalmente vamos a ver el tema local, el tema Colombia, en el cual nos vamos a enfocar obviamente en los resultados de la inflación para el mes de abril. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que disfruten estos próximos 20 minutos. Y cualquier duda o comentario, por favor, escríbanos a los correos que van a encontrar al final de esta presentación. Bueno, sin mayores preámbulos, iniciemos con el tema de los Estados Unidos. Como les decía, la Reserva Federal mantuvo sus tasas estables. Fue una decisión que el mercado ya estaba esperando. Sin embargo, es importante mencionar lo siguiente, y creo que es el centro del comunicado. Recuerdan, y de esto hablamos hace 8 días, que el PIB de Estados Unidos para el primer trimestre del 2017 se ubicó únicamente en 0,7%. Hay que tener en cuenta que ese nivel es el más bajo en varios años y que la subida que se dio en el primer trimestre, estoy hablando de la subida de la Reserva Federal, se ha caracterizado por ser una subida con un PIB de los más bajos. En cierta forma, esto es una contradicción. Obviamente el mercado estaba viendo o estaba esperando cuál iba a ser el comentario de la Fed al respecto. Y lo más importante, como decía, de ese comunicado es que dijeron que esta caída en el crecimiento iba a ser algo temporal. Por el contrario, la Fed va a aumentar sus tasas de forma gradual, que eso lo ha dicho en los últimos comunicados de forma consistente. Por lo tanto, no ha cambiado el panorama de, digamos, balance de riesgos. A esto se refiere entre el tema de inflación y el tema del crecimiento. Nuevamente, vuelve a determinar que estos ajustes serán data dependientes, pero en últimas, como el mercado lo entiende, es que no va a cambiar su agenda de subidas de tasas. El efecto en el mercado, yo diría que prácticamente fue nulo. La mayoría de indicadores se mantuvieron estables. Los bonos tesoros de pronto subieron 2, 3 básicos. El DX se mantuvo básicamente estable en esos 2 días, entre miércoles y viernes. Y en general, el efecto en el mercado fue muy neutral. Hay que tener en cuenta que la probabilidad de subida para el mes de junio antes de la reunión de la semana pasada se ubicaba ya en el 70%. Obviamente, después
de estos pequeños comentarios se acerca al 100%, pero realmente no hubo un cambio drástico en las percepciones de subida para el mes de junio. Como les decía, la próxima reunión que se va a conocer, que se va a llevar a cabo el 14 de junio, se espera un 100% de probabilidad. Como quien dice, realmente va a haber una subida y esta sería la segunda subida del 2017. Hay tres subidas planeadas que serían básicamente en el mes de septiembre, la tercera, en el mes de junio, la segunda, y se vería diciembre como una subida opcional, precisamente dependiendo de los datos que se vayan publicando. La Fed está subiendo las tasas y esto sería la conclusión más importante en aquellas reuniones en las cuales va a haber rueda de prensa, mapa de puntos y proyecciones. En el año hay 4 de actualizaciones de estos datos, por eso digamos que está usando los 3 primeros y estaría dejando la cuarta como tentativa. Bueno, ahora, el viernes pasado se publicó el reporte de empleo. Creo que acá lo más importante serían dos cosas. Primero, el reporte en sí, la creación de nóminas no agrícolas y por otro lado, algo que se conoce como una medida de inflación, que es el salario medio por hora. Veamos lo siguiente. El observado fue en creación de empleos 211.000 y se estaban esperando 190.000. Obviamente uno podría entender esto como un dato mejor al esperado. No tan desviado de lo esperado, pero sí mejor. El mercado, sin embargo, no reaccionó de manera fuerte. ¿Por qué? Porque el mes anterior hubo una revisión a la baja desde 98.000 hasta 78.000. En últimas, lo que se ve es que el observado del mes de abril, lo positivo que pasó en ese crecimiento con respecto al esperado, digamos que fue anulado por correcciones de los meses anteriores a la baja. Y en últimas, el neto fue una pérdida de 6.000, como quien dice, estuvo prácticamente invariable la creación de nóminas no agrícolas en los Estados Unidos. Y precisamente por esto se dio cierta estabilidad en los indicadores. En las gráficas tenemos una comparación entre dos datos que me parecen importantes. Como les decía, el de nóminas no agrícolas. Fíjense ustedes, estábamos esperando 190.000, se publicaron 211.000 desde el dato anterior que era realmente malo, 98.000. ¿Qué fue lo que pasó? Este dato, 98.000, terminó mucho más abajo y es lo que estaría compensando ese mejor dato del último mes, 190 contra 211.000. Para recordar, el miércoles pasado se publicó la encuesta ADP, el observado fue muy parecido al esperado y fíjense ustedes, si uno quisiera comparar los dos datos, el del miércoles y el de el viernes, realmente uno no podría encontrar una correlación bien alta entre uno y otro, como quien dice. La encuesta de creación de empleo del miércoles no siempre muestra el resultado que se va a observar para el día viernes. Pero bueno, este sería un dato más curioso que importante. Bueno, como quien dice, en resumen para los Estados Unidos. Primera idea. En junio va a haber una subida de tasas. La probabilidad en este momento es del 100% y esta sería la segunda de 3 esperadas o en cierta forma predichas por la Reserva Federal. El efecto de este comunicado el día miércoles no fue digamos, importante, precisamente porque todo lo que pasó ya estaba descontado por el mercado. Lo más importante que se mencionó es que la caída de la inflación, perdón, del crecimiento ha sido una caída temporal. Y eso habría que verlo con los datos que se van a dar a conocer. Finalmente, en esta semana que inicia, lo más importante es que se va a conocer es la inflación. El día viernes prácticamente es el centro de la semana y obviamente vamos a ver si la caída que se ha presentado en los últimos, en los últimos 2 meses es un tema temporal o ya se está equilibrando hacia el nivel del 2%. Bueno, pasemos a nuestro segundo tema de esta charla, que se enfoca
en el tema Europa, puntualmente Francia, en donde el día domingo hubo elecciones para eh, determinar cuál va a ser el presidente en ese país. Recordemos que ya esta es la segunda ronda, que habían dos candidatos, uno preferido por el mercado, una que no era preferida por el mercado precisamente porque no estaba apoyando la idea de Francia en el grupo euro, y como lo indicaban las encuestas, el candidato preferido por el mercado tuvo una victoria con el 65% frente a la candidata que no era preferida por el mercado con un 34%. Hay que recordar que las encuestas ya estaban mostrando unas cifras muy similares a las que se conocieron. La abstención fue la más alta desde el 69 con un 26%. Pero bueno, acá lo importante es cuál sería el efecto de este resultado en general en los mercados. Y creo que lo más llamativo es que el euro se ha venido fortaleciendo, fíjense ustedes, desde el resultado de la primera ronda. Es muy probable que ya el mercado, o sea que a los niveles actuales, si es que tenemos el euro más o menos en 1,09 y medio, ya el mercado haya, digamos, descontado todo lo bueno resultado de la elección del candidato pro euro y pro mercado, como quien dice. El movimiento importante en las monedas ya se habría dado. Es que fíjense ustedes, esta es la gráfica del euro, en donde hay tres puntos que me parecen importantes. La tendencia principal es una tendencia alcista, pero en estos momentos el movimiento que se ha dado desde hace unas semanas, incluyendo la primera vuelta, el resultado de la primera vuelta, ha hecho que la cotización se encuentre en el techo de ese canal alcista. Como quien dice, la subida en estos momentos fuerte, motivada por unas elecciones en las cuales el ganador fue el candidato preferido por el mercado, ya ese movimiento estaría descontado. Y habría que tener en cuenta dos cosas. Nos acercamos a este nivel, al 1,0953, que sería un soporte. Como quien dice, la subida del euro creo que en estos momentos ya estaría agotada. Y lo que podría venir es, en lugar de una valorización, más bien un respiro, con niveles 1,0953, fíjense ustedes lo importante que ha sido ese nivel, y segundo nivel 1,0841, también fíjense ustedes dónde ha tocado, digamos, o la importancia de ese mismo nivel. Adicionalmente, ¿recuerdan cuando Trump ganó las elecciones? Hubo una caída muy importante del euro que lo llevó hasta niveles bien abajo. Lo interesante de este movimiento en las elecciones es que prácticamente el tema de Trump ya se estaría corrigiendo de una forma casi que total. Entonces, en últimas, el ruido que generó una elección terminaría habiendo sido limpiado por los beneficios de otra elección. Entonces, la conclusión en el tema del euro es que el movimiento fuerte ya se habría dado. Por otro lado, como la cotización del euro es muy importante para medir la cotización del DX, que es la canasta de monedas del dólar, de todas las monedas del mundo frente al dólar, hay que hacer una claridad. Fíjense ustedes viendo en el tema del DX. Primero tenemos una tendencia a la baja, pero a pesar de esa tendencia a la baja, seguimos en lo que se podría llamar un lateral. Por lo tanto, hasta que no se rompa este 98, fíjense ustedes la importancia que ha tenido este 98, hasta que no se rompa a la baja, no podríamos decir que la tendencia está clarísima, digamos, a la baja. Seguimos estando en ese lateral entre 119 y 98 y hasta que no se dé esa ruptura, uno no podría pensar que ha pasado pues un movimiento, por lo menos desde el punto de vista técnico, bien importante. Entonces, el 98 sería el nivel a seguir. Y en estos momentos, la cotización del DX se ubica cercana al nivel del 99. Bueno, entonces, en resumen, fíjense ustedes, el mercado
pues está optimista porque ganó el candidato pro mercado en Francia, un país muy importante de la Unión Europea. Eso aleja las dudas sobre, digamos, una posible salida de Francia, digamos, de la Unión Europea. Pero lo más importante en el tema de monedas es que el euro ya estaría, digamos, que habría ya descontado el movimiento de las elecciones. Los niveles a tener en cuenta, por lo tanto, en el DX sería el 98 y acá en esta diapositiva pues tuve un error. El nivel del euro, como ustedes se podrían haber dado cuenta, es 0,9.54 y de otra manera 1.0850. Teniendo en cuenta que ya el movimiento en las monedas se dio, básicamente vamos a visitar nuevamente estos niveles. Bueno, finalmente, vamos con el tercer tema de la agenda de esta charla y es básicamente, pues ustedes saben, el tema Colombia, ¿no? La inflación se dio a conocer el viernes pasado a las 7 de la noche y digamos que el resumen de lo observado fue lo siguiente. 0,47 para el mes de abril estaba el mercado y nosotros esperando 0,39. Obviamente la observación o el observado se dio por encima de lo que el mercado y nosotros estábamos esperando. El analizado pasa de 4,69 a 4,66, básicamente estable. En el año corrido la inflación se ubica en el 3%. Los alimentos han caído de una forma importante. Fíjense ustedes, nosotros estábamos esperando 0,74 y el observado en alimentos se ubicó en 0,13 y el problema acá que me parece, digamos, más llamativo es la inflación sin alimentos o la comparación entre inflación sin alimentos y la inflación total. La inflación sin alimentos se ubicó en 5,60% anualizada. Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes la gran diferencia. 5,60 inflación sin alimentos, 4,66 inflación total. Como quien dice, hay una diferencia de casi 100 puntos básicos entre las dos, lo que obviamente llama mucho la atención y claramente preocupa. ¿Por qué se dio esta subida en la inflación sin alimentos? Fíjense ustedes, dos rubros importantes, vivienda, que contribuyó con 20 puntos básicos de estos 0,47, y transporte, que contribuyó con 14 puntos básicos de estos 0,47. Como quien dice, vivienda y transporte contribuyeron con 0,34 puntos básicos de estos 0,47, digamos de los 47 puntos básicos de la inflación del mes. Entonces, como les decía, lo que más llama la atención, el hecho que más llama la atención es esta divergencia entre la inflación sin alimentos y la inflación total. Esta divergencia que casi está, que es cercana a los 100 puntos básicos. Y la idea en estos próximos minutos es analizar precisamente dicha divergencia. Bueno, esta divergencia no es la primera vez que se presenta y tampoco es la primera vez que se presenta en esa magnitud. Estamos hablando de cerca de 100 puntos básicos. Fíjense ustedes, esta línea de color azul es el cálculo de la inflación total menos la inflación sin alimentos, en donde actualmente tenemos casi 100 puntos básicos y hubo ocasiones anteriores que están señaladas con un 1 y con un 2, en donde una divergencia de ese mismo estilo se presentó. Acá hay un punto importante. Fíjense ustedes el observado en esos momentos. Se dio una subida y después una caída importante en el 2003 y en el 2009. Por lo tanto, es muy probable que en esta ocasión ocurra lo mismo. Por lo menos la historia sugiere eso. Esto nos llevaría a pensar que este fenómeno de subida importante del diferencial entre el IPC total y el IPC sin alimentos sea un fenómeno de carácter temporal. Ahora, ¿esto va a terminar afectando el recorte de las tasas del Banco Central? Nosotros creemos que no, por una razón muy sencilla. Fíjense ustedes, cuando se dio esta situación en el 2003 y el 2009, el Banco de la República, digamos que continuó su senda de bajadas de tasas. Fíjense ustedes lo que pasó en el 2003 y fíjense ustedes cómo veníamos en el 2009. Como quien dice,
la senda del Banco de la República no se afectó, dado este escenario de cerca de 100 puntos básicos de diferencia entre el IPC o entre una subida del IPC sin alimentos y el IPC total. Bueno, para ver los dos eventos con un poco más de detalle, fíjense ustedes lo siguiente. Esta es la primera ocasión, 2003, y esta sería la segunda ocasión. Este sería el pico que se ve en la anterior gráfica y este sería el otro pico que se ve también en la anterior gráfica. En dos ocasiones esta situación se ha dado. La línea de color verde es precisamente este diferencial cuando la inflación sin alimentos se da o se observa muy por arriba de la inflación total, y acá tenemos la inflación total de color azul en ambas gráficas y la inflación sin alimentos de color roja. Fíjense ustedes, hay una caída muy pronunciada en ambos casos de la inflación total, pero esto no quiere decir que en los próximos meses, una vez se consigue este pico, la tendencia cambie. Lo más importante es que la inflación sin alimentos comienza a reaccionar a la baja. Fíjense ustedes, comienza a reaccionar a la baja. Y eso es lo que hace que el diferencial tienda a normalizarse. Obviamente este movimiento no sería un movimiento de corto plazo. Precisamente en el corto plazo la inflación total tiende a mantenerse relativamente estable, de pronto baja marginalmente, pero el ajuste se da por una caída en la inflación sin alimentos. Y precisamente esto es lo que esperamos. En los próximos meses uno no esperaría que esa inflación sin alimentos siga subiendo, sino que el ajuste se dé precisamente a través de ese indicador. Entonces, en conclusión, hay que tener, creo que dos puntos claros con respecto a este tema. El primero es que este sería un movimiento temporal, teniendo en cuenta esta gráfica. Y segundo, el ajuste de este diferencial se daría por una caída en la inflación sin alimentos, dado que los choques estarían en este caso afectados por un tema de transporte y por un tema de energía. Fíjense ustedes cómo se terminó afectando la inflación de regulados, y esto es lo que más llama la atención de todo el reporte. Los regulados son la línea de color verde. Hubo un aumento de prácticamente 270 puntos básicos de un mes a otro, lo cual es un aumento muy importante, y obviamente esto es lo que llama la atención precisamente de todo el reporte. Ahora, ¿qué es lo que explica esta subida? Únicamente dos bienes. Energía, que aumentó prácticamente un 9%. En la gráfica se ve esta subida muy importante. Y bus, traducido Transmilenio, con una subida de prácticamente 4,5%. Entre estas dos, como les decía, se explican 34 puntos básicos del reporte de la inflación del viernes pasado. Esto obviamente es un dato malo, pero lo bueno es que esto sería un dato o una subida pasajera. Bueno, en conclusión, para el tema de inflación en Colombia, la inflación total sigue bajando. La mala noticia es que la inflación sin alimentos se pegó una subida muy importante. En estos momentos el diferencial entre sin alimentos y la total está alcanzando los niveles máximos históricos. Es más, los regulados subieron 270 puntos básicos en un solo mes. ¿Por culpa de quién? De la energía y del transporte, traducido, subida de costos de Transmilenio. Sin embargo, hay dos conclusiones, digamos, de este hecho que me parece muy relevante. La primera es que esto no cambiaría la tendencia del Banco de la República a reducir sus tasas. Entonces, en este momento deberíamos pensar que el Banco de la República va a continuar con su reducción de tasas, por lo menos de 25 puntos básicos. Hay que tener en cuenta que el 19 de mayo se va a conocer el PIB de Colombia, y créanme que todo esto, esta euforia alrededor de la subida de la inflación sin alimentos, creo que se va a moderar una vez tengamos, muy probablemente a nuestro juicio, un PIB por debajo del 1%. Pongan ustedes en una balanza. ¿Qué es mejor? Perdón, ¿qué es más llamativo? ¿Una inflación sin alimentos
digamos al alza, o un PIB creciendo únicamente 0,8, 0,7%. Creemos que el Banco de la República se va a decantar por continuar ese recorte de tasas. Segundo punto que me parece importante, el ajuste de ese spread entre inflación sin alimentos e inflación total se da por una caída en la inflación sin alimentos. Por lo tanto, esto que está pasando para el mes de abril es más bien una cosa que a mi juicio sería temporal, o por lo menos eso es lo que la historia reciente, puntualmente 2003 y 2009, ha dicho. Bueno. En Colombia, como les decía, la noticia más importante cercana se ubica en mayo, el 19 de mayo, y es el día en que la inflación, el PIB se va a conocer, el PIB correspondiente al primer trimestre. Bueno, finalmente, como es usual, les dejamos algunas ideas en las cuales, o las cuales resumen esta presentación. La primera, relacionada con nuestro primer tema, la Fed con un discurso neutral, posibilidad de subida para junio, 100%, y sería la segunda subida del año. En Francia, todo se dio como estaba esperado, el movimiento del euro ya estaría descontado. Es más, habría que pensar más en una caída. Los niveles a tener en cuenta: 1,09,5, 1,08,6. Finalmente, en Colombia, un dato de inflación, creo que como el que se dio, los analistas van a empezar a decir no van a empezar, no van a bajar las tasas, el Banco de la República se va a volver a preocupar por el tema de inflación, y evidentemente eso le va a meter ruido al mercado de los test, pero ustedes ya saben lo que a nuestro juicio puede pasar. De todos modos, en este corto plazo es muy probable que los analistas metan ruido un poco pesimista alrededor de la continuación del recorte de tasas. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como les decía, si tienen algún comentario o alguna sugerencia, por favor escríbanos a los correos que ven en la pantalla. Les deseo una muy feliz semana y bueno, hasta luego.